tengamos el corazón abierto para lo que Dios tiene para nosotros. El pastor mencionó que tenemos una mesa de libros y queremos invitarles a pasar para ver el material que tenemos. Esperamos que sea de ayuda. Creo que hay 15 de estos libritos de un solo sermón. Este se llama Ayudando a tu Pastor. Cada miembro laico de la iglesia recibirá ayuda si usted leyera este librito. Este se llama Angustias y Aflicciones. Joseph Parker, el asistente del gran predicador Charles Spurgeon, dijo: al que predica a corazones atribulados nunca le faltará una congregación. Cada banco de este lugar hay aflicciones y angustias y debe ayudar. Hasta que yo prediqué este sermón, nunca había escuchado un solo comentario positivo acerca de la esposa de Job. Este se llama En defensa de la esposa de Job. Usted va a descubrir aquí que la esposa de Job fue una buena mujer, una buena madre, una buena... ¿Usted quisiera ser juzgado por 4 palabras que usted diría en un momento de desesperación? Es todo lo que sabemos de la esposa de Job. Maldice a Dios y muere. Esto se llama respondiendo bien a la reprensión. Cada joven debería... Nadie crece si no está dispuesto a ser corregido. Todo joven debería leer este libro, La Prudencia. El libro de Proverbios está lleno de prudencia. ¿Cómo comenzar una iglesia? Este es el libro que usamos de texto para enseñar este curso en nuestro instituto. Y no es nada más para el que está comenzando la iglesia. Hay mucho material aquí que ayudaría a cualquier pastor. Hace varios años, mi esposa, hermana Brenda, que está en el cielo, terminamos de desayunar, sonó el teléfono. Pastor hispano de Estados Unidos le dijo: hermano Ashcraft, quiero agradecerle su libro, Ayuda para tu Angustia. Digo, yo estaba al punto de renunciar al ministerio, dejar la iglesia. Alguien me dio ese libro, lo leí, decidí seguir adelante. Eso hace 6 meses. Dios está bendiciendo, la iglesia está creciendo. Quiero agradecer ese libro. Digo, hermano, gracias por su comentario tan animador. Y cuando colgó, le dije a la hermana Brenda, dije: búscame ese libro, quiero darle una leída, a ver si a mí me ayuda. Mi madre fue increíble para contar historias. Y hace unos años mi hermana encontró un diario que ella guardaba, que mi mamá guardaba, historia tras historia tras historia, desde la conversión de mi papá, una conversión de esas clásicas, hasta que ella se fue al cielo. Creo que este va a ser un clásico entre libros misioneros. Y aquí hay información acerca de nuestro instituto. Hay cursos en línea, cursos presenciales. Si le interesa el instituto, le damos esa información. Aparte, hermano Arnulfo, hermana Olaya, hay otro graduado aquí de Monterrey. ¿Okay? Y entiendo que la mamá de Ruth, una de nuestras alumnas, aquí está. ¿Dónde está, no? Aquí está. Felicidades. Después le hablo acerca de Ruth porque necesita algo de atención. No es cierto, es una tremenda muchacha. A propósito, vi el otro día en internet algo, y todos sabemos, si aparece en internet tiene que ser cierto. Pero creo que esto sí fue cierto. Fue una encuesta que hizo la Universidad de Yale, una universidad de mucho prestigio, y determinaron que los que leen libros viven 2 años más que los que no leen libros. Entonces, esos libros están ahí para que usted viva 2 años más. Mencioné eso en una iglesia hace poco
y un hermano fue a la casa y escondió todos los libros de su esposo. No sé por qué, pues, cuando recibí la invitación del hermano Daniel, decía que era conferencia de avivamiento. Y creo que ningún predicador puede predicar acerca del avivamiento sin cuando menos mencionar un versículo que muchos de ustedes conocen de memoria, segundo de Crónicas 7:14. Nos vean su Biblia, segundo de Crónicas 7:14. Nada más ese versículo vamos a ver, así como están cansados y abatidos. Vamos a leer todos juntos este versículo, segundo de Crónicas 7:14. Amén. Todos lo vamos a ver, ¿listos? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a orar. Señor, gracias por este evento, gracias por todo el tiempo que se ha invertido para preparar todo para estos días. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, incluso el que está hablando, a abrir nuestros corazones y nuestras mentes al deseo que tú tienes para nosotros. Y es vivir una vida realizada, una vida que agrada a nuestro Creador, a nuestro Salvador. Y ayúdanos a entender exactamente cuál es tu deseo para cada uno de nosotros. Necesitamos avivamiento. Necesitamos ser reavivados en algunas áreas de nuestras vidas. Y te pido que uses tu palabra en esta tarde para enseñarnos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. La palabra avivamiento es un término muy amplio. Cuando un bautista fundamental usa o oye la palabra avivamiento, a veces viene a su mente una serie de reuniones públicas en que un evangelista predica sermones animando a los cristianos a despertar a sus responsabilidades. Pero avivamiento es mucho más que eso. Avivamiento literalmente es producir vida. Avivamiento no es un evento. Ningún predicador, ningún evangelista puede producir avivamiento. Ninguna conferencia, ningún conferencista puede hacer llegar un avivamiento. Las primeras palabras de segundo de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo y orar, son la clave del avivamiento en las vidas de nosotros los creyentes. Los salvos tenemos que atender y obedecer la palabra de Dios como debemos. Si hacemos eso, si tratamos la oración como debemos, habrá avivamiento. Amén. Si vamos a ver avivamiento, tenemos que oír y responder de manera correcta a la palabra de Dios. Esa combinación, atención a la palabra de Dios y la oración son los ingredientes principales en el verdadero avivamiento. La oración eficaz del justo puede mucho. Avivamiento es una palabra larga que describe un proceso sencillo. Usamos esa palabra tan a la ligera. Decimos cosas como necesitamos un avivamiento. A veces se usa como excusa por la falta de hacer las cosas como debemos.
las cosas sencillas, cosas básicas que describen lo que debe hacer un cristiano o una iglesia todo el tiempo. Avivamiento se usa como un elixir, un remedio de patente para resolver un sinfín de situaciones en nuestras vidas y en nuestras iglesias. Baja la asistencia de la iglesia, programamos un avivamiento. El espíritu de la iglesia se decae, necesitamos un avivamiento. Las ofrendas de la iglesia bajan, necesitamos un avivamiento. Se desarrolla un espíritu de conflicto en la iglesia, programamos un avivamiento. He escuchado a pastores decir, riéndose, tuvimos un avivamiento de puerta trasera en referencia a la salida de gente de la iglesia que no colabora con el programa del pastor. Se le invita a un predicador a predicar un avivamiento. Tiene la tarjeta de oración de un evangelista disponible para conferencias misioneras, llenar púlpitos y servicios de avivamiento. Este mismo hombre me preguntó un día, dijo, pastor, ¿cuándo me va a invitar a su iglesia a predicar un avivamiento? Eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia llama y lo que Dios considera como un avivamiento. Y no es lo que nosotros necesitamos en estos días. Solo 3 veces encuentro una referencia a la palabra avivar en el Nuevo Testamento, Habacuc, o en la Biblia. Habacuc 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra. Habacuc está en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Es que yo me estudié en Monterrey. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Y luego en Oseas 7:4. Todos ellos son adúlteros. Son como humo encendido por el hornero que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa. Y luego en 2 Timoteo 1:8, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Muchos de nosotros hemos pensado o hemos dicho cosas como que Dios use esta crisis para traer avivamiento. Es un bonito pensamiento y no es malo esperar que Dios haga eso, pero raras veces un avivamiento ha sido producido solo por una crisis nacional o mundial. Nadie dude que estamos viviendo eventos que no tienen precedencia, cuando menos durante mi corta y dulce vida. Pero necesitamos más que una crisis. En cada generación se escucha el refrán, las cosas nunca han sido como ahora. Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo que las cosas nunca han sido como ahora. El diluvio universal no produjo avivamiento. La esclavitud en Egipto no produjo avivamiento. La opresión de Babilonia y Asiria no produjeron avivamiento. El sitio de la ciudad de Samaria no produjo avivamiento. La opresión romana no produjo avivamiento. La plaga negra, la influenza española, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, COVID-19 no produjeron avivamiento. En 1965, cuando hubo un gran terremoto en la Ciudad de México, hermano Lane Dio, que conoce a su pastor, que está en el cielo ahora, llevó a varios hermanos de nuestra iglesia con ropa, cobijas, comida y diferentes cosas a la Ciudad de México para testificar a los damnificados. La respuesta de muchos de ellos, en lugar de arrepentirse y buscar a Dios, dijeron, si podemos sobrevivir esto, podemos sobrevivir cualquier cosa, no necesitamos a Dios. En ese caso, una crisis endureció los corazones. Lo único que ha producido avivamiento es un cambio radical de actitud en el pueblo de Dios. Amén.
no hacia las circunstancias contrarias que han venido, sino primero hacia su propia deplorable condición espiritual y luego hacia Dios mismo. El verdadero avivamiento reposa en las mentes y corazones y voluntades del pueblo de Dios mismo, a simplemente responder a la invitación de Dios a hacer caso a su palabra y orar. Tres grandes predicadores, profetas inspirados por el Espíritu Santo, Elías, Jeremías, Ezequiel, nunca vieron lo que nosotros llamaríamos avivamiento. Y yo pretendo que yo puedo producir avivamiento. Eso es absurdo. El avivamiento viene cuando el pueblo de Dios ora. Amén. Pero orar solo no produce avivamiento. Es humillarse y orar. El avivamiento no viene porque no oramos. Y cuando oramos, oramos como no debemos. Nada ni nadie puede detener el avivamiento. La guerra no detiene el avivamiento. La pestilencia no detiene el avivamiento. La crisis económica no detiene el avivamiento. La corrupción política no detiene el avivamiento. El ateísmo no detiene el avivamiento. El humanismo secular no detiene el avivamiento. El comunismo no detiene el avivamiento. El socialismo no detiene el avivamiento. La perversión sexual no detiene el avivamiento. Lo único que detiene el avivamiento es la falta de oración y humildad del pueblo de Dios, causada por su indiferencia y su soberbia. Nuestra falta de humildad. La oración cambia las cosas. La oración mueve la mano de Dios. La oración produce resultado. Hermano, ¿se ha puesto a pensar en lo que sucedió cuando usted fue salvo? Si usted es salvo, usted se humilló y oró. ¿Cómo fue salvo usted? Fue cuando usted descubrió su terrible condición de pecador. Se humilló, reconoció su necesidad de un Salvador y usted oró. ¿Entiende usted lo que sucede cuando un pecador se humilla y ora y le pide a Dios que le salve? Dios mismo escucha esa oración e inicia un proceso muy extenso, muy detallado en la vida de esa persona. El pecador arrepentido es justificado. Dios mismo declara que su culpa pase de la cuenta de Cristo, de su cuenta a la cuenta de Cristo. Y que la justicia de Cristo pase de su cuenta a la cuenta del pecador arrepentido. El pecador arrepentido nace de nuevo. El pecador arrepentido se integra a la familia de Dios. Es adoptado como hijo de Dios. El pecador arrepentido recibe una nueva naturaleza. El Espíritu Santo de Dios inicia su morada en su ser. Su nombre pasa del libro de la vida al libro de la vida del Cordero. El pecador arrepentido pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz. Un lugar en el cielo es reservado para el pecador arrepentido. Al pecador arrepentido, muerto en sus delitos y pecados, Dios lo vivifica. ¿Está escuchando? A vosotros os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando usted fue salvo, experimentó avivamiento en todo sentido de la palabra. Dios separa de sí mismo los pecados del pecador arrepentido, tan lejos como es el oriente del poniente, y Dios rehúsa recordarnos. Tan cierto como Cristo resucitó a Lázaro físicamente de la tumba, el pecador arrepentido es resucitado espiritualmente. Eso es avivamiento.
Amén. Tan cierto como Cristo resucitó él mismo, el pecador recibe avivamiento. Amén. El pecador arrepentido experimenta exactamente lo que estamos tratando, avivamiento. Todo eso y mucho más sucede cuando un pecador que segundos antes ni conocía a Dios, ni sabía que necesitaba a Dios, se humilló y oró. Ahora, pregunto, ¿cuánto más haría Dios por su propio pueblo redimido si se humillare y orara? Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. En Hechos capítulo 12, encontramos que Jacobo, el pastor de la primera iglesia bautista de Jerusalén, sí fue iglesia bautista. Ese es otro tema muy interesante. Jacobo fue muerto a espada por Herodes. En el mismo capítulo se relata que Pedro es puesto en la cárcel por el mismo Herodes. Jacobo muere a espada y Pedro es milagrosamente librado de la cárcel. ¿Cuál será la diferencia? Sería lo que dice el versículo 5, pero la iglesia oró, hacía sin cesar oración a Dios por él. Puede ser que la iglesia haya entendido que si hubieran orado por Jacobo, tal vez se habría salvado su vida. ¿Fue necesaria la muerte de Jacobo para que la iglesia se convenciera a orar por él? Otra pregunta: ¿qué será necesario para que nosotros entendamos nuestra necesidad de humillarnos y orar? La predicación bíblica sola no produce el avivamiento, pero no habrá avivamiento sin la predicación bíblica. Solo ganar almas no produce avivamiento, pero no habrá avivamiento sin ganar almas. La separación bíblica sola no produce el avivamiento, pero no habrá avivamiento sin la separación bíblica. Lo primero que Dios dice que tiene que suceder, que Él oiga desde los cielos y sane la tierra, es que su pueblo se humille y ore. La oración misma es humillarse. Orar indica humildad. Orar reconoce mi debilidad y reconoce el poder de Dios. La oración reconoce mi incapacidad de hacer lo que tengo que hacer. Oro precisamente porque reconozco que yo no puedo y Dios sí puede. Oro porque he llegado al entendimiento de que todos mis esfuerzos, todos mis intentos, todo mi trabajo, aunque son necesarios, no son suficientes. La oración es el reconocimiento de mi urgente necesidad de Dios. ¿Sabe qué es lo que Dios quiere más que nada? Quiere ser necesitado. Y cuando yo no oro, le estoy diciendo a Dios que no lo necesito. Si el avivamiento viene como consecuencia de alguna supuesta crisis, solo será porque esa crisis produce en el pueblo de Dios un reconocimiento de que sin Dios nada podemos hacer. Mientras creamos en nuestros programas, en nuestros planes, en nuestros métodos, en nuestras campañas, en nuestra astucia, en nuestra elocuencia, en nuestras ideas, hasta que entendamos que esas cosas no son suficientes, Dios no hará nada. Hace varios años estaba predicando en una iglesia en el estado de Washington. Nuestros graduados, el hermano Juan Vallejo, ¿conoce a Juan Vallejo? Ahora es misionero en Brasil. Estaba pastoreando en Washington y fui a predicar en su iglesia. Un día de la tarde salimos a ganar almas.
Y hermano Juan puso a un joven, alto, flaco, Mario, dijo, pastor, quiero que Mario vaya con usted a ganar almas, porque yo quiero que él escuche al experto. Y yo pensé, pues qué inteligente el hermano Juan, ponerlo con la fuente de todo conocimiento humano. Entonces, llegamos a la primera puerta, tocamos la puerta. Una señora de 80 años abrió la puerta. Muy amable, nos invitó a pasar, estaba haciendo frío, nos dio café y empecé a darle el plan de salvación. Fue la mejor presentación del plan de salvación que yo jamás he hecho o jamás he escuchado. Mientras la estaba dando, hermano Rufo, yo estaba pensando, ojalá esto se grabara y se preservara para la posteridad, para que en décadas y siglos posteriores se usara como un ejemplo de cómo ganar una persona a Cristo. Aceptó la plan de salvación. Cuando terminé, dije, señora, ¿quiere usted recibir a Cristo como su Salvador? Digo, no. No. Digo, es que yo nunca he pecado. Dije, usted tiene, ya me había dicho que tenía 80 años. Usted tiene 80 años y nunca ha pecado, ¿no? Diga, firme mi Biblia, nunca he encontrado a nadie que nunca ha pecado. Hice lo que siempre hago, hice 2 intentos más. Si la persona no acepta, le digo, vea el folleto y que Dios abra su corazón. Vamos a la siguiente casa. Ahora toca Mario. Mario es mexicano, americano, más americano que mexicano. Apenas hablar español. Mario tocó la puerta. Una señora mexicana abre la puerta. Estaba cerrando la cena. Salió la fragancia de la cocina mexicana. Amén. Mario no dijo, yo soy fulano, desmangano, me gusta la iglesia. Nada. Le miró y le dijo, cuando mueras, ¿sabes? ¿Vas a ir al cielo o al infierno o no sabes? La señora dijo, no sé. ¿Quiere que le diga cómo puede ir al cielo? Y en eso llegó una señora joven, creo que con 3 niños, creo que era la mujer de la señora. Y digo, ¿tú quieres saber cómo ir al cielo cuando mueras? Sí. ¿Usted, niño, quiere saber cómo ir al cielo cuando mueras? Sí. Dio la presentación del plan de salvación. No puedo describirlo. Más pobre que jamás he escuchado. Dio los 4 puntos y luego digo, señora, ¿quiere orar? Sí. ¿Usted sí? 5 salvos. Amén. Fueron a la iglesia esa noche. Hicieron su profesión de fe. Se bautizaron. El indocto 5, el experto 0. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios para salvar no está en nuestra elocuencia, no está en nuestra capacidad, está en el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío, primeramente, y también al gringo. Tenemos que llegar al punto en que sabemos que no está en nosotros hacer lo que hay que hacer. Tenemos que llegar al fin de nosotros mismos, al fin de nuestros recursos, al fin de nuestras ideas, al fin de nuestros esfuerzos y reconocer que solo Él puede hacer lo que se necesita. Amén. Estoy de acuerdo con mi buen amigo hermano Luis Ramos, que dice que no es arrogancia creer que los bautistas fundamentales independientes creemos y practicamos lo que enseña la Biblia más que ningún otro grupo. Amén. Pero si no tenemos cuidado, llegaremos a creer que lo que creemos y practicamos nos da un monopolio, acceso exclusivo e irrevocable a Dios. Amén. Ajá. Me da la impresión de que
en algún grado creemos que Dios no tiene más alternativa que seguir usándonos y bendiciéndonos, que somos sus niños consentidos, que Dios está en el cielo pensando, hasta el fin alguien está haciendo las cosas exactamente como yo quiero. Mi hermano, eso es arrogancia. Dios no está obligado a usar y bendecir a nadie. Amén. Y ese espíritu es el que puede detener la mano de bendición de Dios sobre una iglesia, sobre una familia, sobre un individuo o un movimiento en general. Etiquetas como fuegos de evangelismo, Monte Hebrón, Monte Sion, San Luis, Monte Abarim, Ebenezer, Ucla, Hammond, Montecito. Esas etiquetas no impresionan a Dios. Lo siento, hermano Rufo, su diploma en Monte Hebrón para Dios. Bueno, no sé qué piensa Dios de Monte Hebrón. Tenemos que mantener y en algunos casos recuperar ese espíritu de humildad, de admiración, que Dios me use a mí, que Dios me bendiga. Recordar que es por su misericordia, su gracia, que Dios use a cualquiera de nosotros. Yo crecí en Fort Worth, Texas. A los 5 años, mi papá comenzó una iglesia en Waxahachie, Texas. Esa es una palabra indígena que significa cerca de Walmart. Solo puedo pronunciar esa palabra una vez al día, más o menos a esta hora mañana puedo volver a pronunciarla. Cuando yo tenía 11, 12, 13 años, había un periódico semanal que se llamaba Grit. Era para pueblitos que no tenían suficiente gente para apoyar un periódico diario. Yo vendía esos periódicos y daban premios. Regalaban navajas de bolsillo, regalaban hasta bicicletas, otras cosas, teléfonos celulares. Aquí hay un espíritu de incredulidad. Yo era bueno para vender periódicos. Yo ganaba todos sus premios. Y a veces uno tengo la impresión de que alguien me va a tocar en el hombro y decir, Charlie, regresa a ese pueblo que no puedes pronunciar y vende periódico Grit, porque es nada más para sus hijos. Una pregunta, mi hermano. ¿Para qué sirve usted? Así es. ¿En qué se destaca usted? ¿En qué es experto? ¿Dónde está su peritaje? Esa humildad se expresa en lo que hizo la iglesia en Jerusalén. Hacer oración sin cesar a Dios. Amén. Pero, ¿cómo está su vida de oración? A mí no me gusta predicar su sermón porque me habla a mí más que a nadie más. Ora sin cesar. Ora por la dirección de Dios. Ora por el poder de Dios. Ora por sabiduría. Ora por la provisión de Dios. Ora por la protección de Dios. Ora por su pastor. Ora por su iglesia. Ora por otras iglesias. Ora por otros pastores. Ora por sus enemigos.
hay un hombre en mi vida que me ha causado más daño y más pérdida que lo que yo puedo decir. Hoy en la mañana pasé como 5 minutos orando por él. Hermano, yo no soy genio, pero tenemos que tomar la palabra de Dios en serio. Amén. La situación del hijo pródigo cambió cuando en su corazón él dijo: Padre, ya no soy digno de ser llamado tuyo. Una pregunta: ¿usted se siente digno? Hay uno solo que es digno, y ese es el Cordero. Amén. Amén. Santiago 5. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego escuche las siguientes palabras del versículo 18. Y otra vez oró. Otra vez oró. El cielo dio lluvia, la tierra produjo. Por 42 días. Y se quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos. Y recuerde, estos no son la clase de amigos que le hacen a uno querer orar por ellos. Ellos son los que acusaron a Job de haber cometido algún gran mal, tanto que provocara la ira de Dios. Dijeron que nadie sufre sin merecer sufrir. Cuando comencé a predicar las conferencias de la espada con Manuel Fernández, con Rolando Garlic, hace más de 40 años, el hermano Garlic nos daba un horario asesino. Tenemos oración a las 7 de la mañana, desayuno continental, clases de 8 a 12, comida 12 a 1, salía regalamos 1 a 5, culto a las 6, a veces terminaba a las 11, 12 de la noche. Pero cualquier medida de avivamiento que estamos viendo en el pueblo hispano, yo creo, vino en gran parte por las oraciones del hermano Rolando Garlic. Cuando el hermano Garlic oraba, uno no podía pensar más que este hombre tiene la atención de Dios. Pero uno no tiene que ser Rolando Garlic para atraer la atención de Dios. Lo único que tiene que hacer es humillarse y orar. Amén. Eso es lo que necesitamos. Oración que atrae la atención de Dios. Amén. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren su rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Qué hermoso canto compuso el hermano James. Una pregunta: ¿tú amas a México? Dije, ¿tú amas a México? Amén. ¿Tú eres mexicano? ¿Amas tu patria? Amén. ¿Oras por tu patria? ¿Oras por tu presidente? ¿Oras por su gabinete? ¿Su ropero? ¿Su cocina? Solo tocamos un aspecto de este mensaje. Que Dios use esos pensamientos para
despertarnos a la urgencia de que el pueblo de Dios realice las sencillas responsabilidades que se nos han encomendado. Los grandes avivamientos del pasado vinieron no por la gran predicación, no por la gran organización, vinieron porque el pueblo de Dios se humilló y oró. Amén. Confesó su propia insuficiencia, su propia incapacidad. Amén. Y reconoció que la única esperanza que hay para tener un verdadero avivamiento es nuestra humillación y nuestra oración. Amén. Yo amo a México. He vivido todos mis años, menos 18 en este país. He predicado en casi cada estado de esta república. Tenemos graduados de nuestro instituto pastoreando en casi cada estado de la República Dominicana. México necesita un avivamiento. Amén. México necesita un movimiento espiritual que solo vendrá si Dios escucha nuestras oraciones, y solo escucha nuestras oraciones si nos humillamos, porque nos ponemos a su misericordia y dejamos que Él obre como solo Él puede obrar. Pastor, su iglesia necesita un avivamiento. Yo no conozco una sola iglesia que no necesita un avivamiento. Amén. ¿Cómo es si hacemos lo que Dios espera que hagamos para que venga un avivamiento? Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos exactamente lo que tenemos que hacer